el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. ¿Quién es este que habla con autoridad a los espíritus y lo obedecen? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 21. Búscalo en tu Biblia. Vamos a meditar en este Evangelio, 5 pasos para hablar con autoridad. 5 pasos. Después de escuchar este Evangelio, usted va a aprender a hablar con autoridad. Y usted verá si lo toma en su vida o lo deja. Lectura del primer libro de Samuel. En aquel tiempo, después de tomar la comida ritual en Silo, Ana se levantó y se puso a orar ante el Señor. Llena de amargura y con muchas lágrimas, hizo esta promesa: Señor de los ejércitos, mira la aflicción de tu sierva y acuérdate de mí. Si me das un hijo varón, yo te lo consagraré por todos los días de su vida, y en señal de ello, la navaja no tocará su cabeza. Mientras tanto, el sacerdote Elí estaba sentado a la puerta del santuario. Ana prolongaba su oración y Elí la miraba mover los labios, pero no oía su voz. Pensando que estaba ebria, le dijo: «Has bebido mucho. Sal de la presencia del Señor hasta que se te pase». Pero Ana le respondió: «No, Señor, soy una mujer atribulada. No he bebido vino ni bebidas embriagantes. Estaba desahogando mi alma ante el Señor. No pienses que tu sierva es una mujer desvergonzada, pues he estado hablando movida por mi dolor y por mi pena». Entonces le dijo Elí: «Vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido». Ella le contestó: «Ojalá se cumpla lo que me dices». La mujer salió del templo, fue a donde estaba su marido y comió y bebió con él. Su rostro no era ya el mismo de antes. A la mañana siguiente se levantaron temprano y después de adorar al Señor regresaron a su casa en Ramá. Elcaná tuvo relaciones conyugales con su esposa Ana, y el Señor se acordó de ella y de su oración. Ana concibió, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: «Al Señor se lo pedí». Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: «Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador». Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Mi corazón se alegra en el Señor. En Dios me siento yo
fuerte y seguro. Yo puedo responder a mis contrarios, pues eres tú, Señor, el que me ayuda. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. El arco de los fuertes se ha quebrado, los débiles se ven de fuerza llenos. Se ponen a servir por un mendrugo los antes satisfechos, y sin tener que trabajar pueden saciar su hambre los hambrientos. 7 veces da a luz la que era estéril, y la fecunda ya dejó de serlo. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Da el Señor muerte y vida, deja morir y salva de la tumba. Él es quien empobrece y enriquece, quien abate y encumbra. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Él levanta del polvo al humillado, al oprimido saca de su oprobio, para hacerlo sentar entre los príncipes en un trono glorioso. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Aleluya. Reciban la palabra de Dios no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. Aleluya. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé el don de la autoridad, que a través de este evangelio aprendamos a hablar con autoridad, no como el común denominador de la gente. Que esa autoridad que viene de Dios nos ayude a enseñar, a orientar, a ayudar a aquellas personas que lo necesitan. Digamos todos juntos:
Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos, para cada uno de ustedes. Hoy compartimos el Evangelio del día martes 11 del mes de enero. Bueno, empezamos a transmitir en vivo y en directo, pero pues el internet no nos ayudó, ha estado muy malo el internet, se cayó la transmisión, por eso todos los lunes queremos compartir la palabra de Dios en vivo, pero no todos los lunes podemos transmitirla. Bueno, pero aquí estamos escuchando la palabra de Dios a través de este audio. Un saludo cordial a todos los hermanos quienes a través de las emisoras de radio, quienes a través de diferentes cuentas de Facebook, de YouTube, de Instagram, están escuchando el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Muchas personas me han llamado para decirme: Padre, ¿puedo agarrar sus evangelios para pasarlo por la radio, por cualquier lado de las redes sociales? Claro que sí, tiene permiso, tiene la autorización, porque debemos evangelizar, debemos llevar la palabra de Dios. Un saludo cordial también al Rayito, que nos está ayudando en la evangelización. Hoy la palabra de Dios nos va a enseñar 5 datos importantes para hablar con autoridad. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de San Marcos capítulo 1, versículo 21. San Marcos capítulo 1, versículo 21. Bueno, ayer pedía oración por las elecciones aquí en Venezuela. Ya se han llevado a cabo las elecciones, bendito sea Dios, porque no hubo situaciones difíciles y pasaron las elecciones. Gracias a Dios, ya Venezuela está entrando en un ambiente normal. Había gasolina, había comida, ojalá y siga habiendo. Ojalá y siga habiendo, no solamente por elecciones, sino que siempre debe haber. Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 21. Oído al tambor, paren la oreja, lo bueno somos más, y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaún. Jesús era de Galilea y estaba por allá en Cafarnaún. Cafarnaún es un pueblo, era en el tiempo de Cristo un pueblo comercial. Era en el tiempo de Cristo un pueblo donde iba mucha gente, donde asistían muchas personas. Cafarnaún era el lugar de encuentro de muchas culturas. Y Jesús estaba allá, pasó por ese sitio. Se hallaba Jesús en Cafarnaún. En Cafarnaún, por allá vivía la suegra de Pedro. Y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Podemos decir hoy día que Cafarnaún era un lugar turístico. Cafarnaún era un lugar donde la gente iba, donde la gente visitaba, donde la gente participaba. Era un lugar turístico donde el que quería echar a perder se echaba a perder, donde el que quería hacer las cosas bien las hacía bien y el que quería hacer las cosas mal las hacía mal. Cuando nosotros vamos a un lugar así, donde hay muchas cosas, donde vamos de paseo, de un lugar turístico, pues ni siquiera oración hacemos, ni siquiera vamos a la misa, en vacaciones totalmente, y decimos: la misa para otro día. No, señor. Jesús llegó el sábado en Cafarnaún y se fue a la sinagoga. Jesús no andaba perdiendo el tiempo por ahí. A nosotros nos gusta andar perdiendo el tiempo por ahí, y a mí me da tristeza de personas que dicen ser católicas y cuando cambian de pueblo y cuando cambian de lugar, pues ya ni a misa van.
Personas que migran a otros países, le hablo a los migrantes. Se van y aprendieron en sus países natales a hacer oración, a ir a la misa, a leer la Biblia. Y ya llegan a otro país, a otro pueblo y pierden todo. Mire, cuando yo era seminarista, el director espiritual, el padre Luis el padre Luis Toro me decía, si usted ahorita de seminarista no lee la Biblia, cuando sea cura no le va a quedar chance. Si usted ahorita de seminarista no hace oración, cuando sea cura no va a hacer oración. Aprenda. Y cuando vayan de vacaciones, decía el rector, la oración no tiene vacaciones. La lectura de la Biblia no tiene vacaciones, eso hay que hacerlo siempre. Entonces tenemos hoy día sacerdotes que le dan vacaciones a la Biblia, sacerdotes que le dan vacaciones a la oración, pero cristianos que también lo hacen. Jesús llegó el sábado, estaba en Cafarnaún, un lugar donde iba mucha gente, un lugar de visita, de paseo, de esparcimiento, y se fue a la sinagoga a hacer oración. Y es triste que mucha gente le da vacaciones a las cosas de Dios. Le da vacaciones a las cosas de Dios. Eso es muy triste. Y ahí hay muchos que aprendieron a ir a misa y ya cambiaron de país y ya dejaron de ir a la Eucaristía. Oigan, se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La enseñanza de Jesucristo era con autoridad. Hoy en este evangelio vamos a aprender 5 pasos para hablar con autoridad. A veces nosotros creemos que la autoridad es gritar. Los escribas, los fariseos, se paraban en las plazas. Lea Mateo capítulo 23. Se paraban en las plazas y se ponían a gritar. Se ponían a decir las cosas en voz alta. Y la gente decía, ¡uy, qué autoridad tiene! Eso no es autoridad. Que una persona grite a otra, eso no es autoridad. Que una persona trate mal a otra para que le obedezca, eso no es autoridad. Eso se llama grosería. Que una persona sea patana con otra, eso no es autoridad. Eso se llama ser una persona grosera. Que una persona tenga que mostrar armas a otra para que le haga caso, eso no es autoridad. Eso no es autoridad. La autoridad no se impone. La autoridad se gana. La autoridad se gana. La autoridad que nosotros tenemos, Dios nos la ha dado no para imponerla, no para doblegar, no para humillar, no para gritar. La autoridad que nosotros tenemos, Dios nos la ha dado para que ustedes y yo sepamos ejercerla. En este evangelio usted va a aprender, ahorita le voy a explicar, cómo si es papá, tiene que hablarle con autoridad a su hijo. Cómo si es mamá, tiene que hablarle con autoridad a su hija. Cómo si es una persona con una empresa, un jefe, debe hablarle con autoridad a las personas que le sirven, a sus trabajadores. Miren, y veía hoy precisamente, veía un video, no sé en qué país fue, no sé dónde pasó. Les comento qué pasó en el video. Un muchacho, estando en estado de queda, en toque de queda en algún país del mundo, vino y pidió licor para una fiesta clandestina que estaba haciendo. Los vecinos, yo no sé si usted habrá visto el video, pero fue muy difundido, yo hoy precisamente lo vi. Los vecinos llamaron la policía y llegó la policía y esposó al muchacho porque estaba haciendo ruido. Y estaba viendo cómo el muchacho insultaba a los policías, trataba mal a los policías. Le decía cosas como, ustedes no saben con quién se metieron, los voy a dejar en la ruina, ustedes son yo no sé qué. Empezaba a hablarle muy grosero a la autoridad. Y ahí estaban los policías.
Y resulta que ya casi lo metían a la patrulla para llevárselo, y de repente llegó el papá del joven. Y aquel papá le hablaba al muchacho y el muchacho no se callaba. Y aquel papá le decía al muchacho que guardara silencio y no guardaba silencio. Y le decía, usted cometió un error, puede ir a la cárcel. A él no le importaba, él decía, mire cómo me lastimaron, miren que yo no sé qué. Y el papá hasta lo golpeó, en el video se ve, y no hizo caso. ¿Qué pasó? Ese muchacho terminó yéndose preso. Porque no respetó ni a la autoridad del gobierno, ni respetó a la autoridad de su papá. Y el que no respeta la autoridad, pues le va mal. Yo vi ese video, a lo mejor usted ya lo vio, si alguien lo vio, pues bueno. No sé dónde sería, explicará ahí en el comentario dónde lo vio. A veces a los padres se les escapa la autoridad de los hijos y dejan que sus hijos toda la vida hagan lo que les viene en gana. Y cuando ya están grandes, cuando ya le decía al papá, usted ya no es un niño, usted es mayor de edad, pero papá, mire que no. Preso lo llevaron. Cuando ya está grande el muchacho, cuando ya está grande el hijo, entonces quiere enseñarle la autoridad y es tarde para enseñar la autoridad. La autoridad no se enseña con gritos, con insultos. La autoridad no se enseña con malos tratos. La autoridad no se impone, la autoridad se gana. Y este evangelio nos enseña que Jesús hablaba con autoridad. Pero también hay hijos que son muy falta de respeto con los padres, que no respetan la autoridad de los padres, y eso está muy mal. Y Dios le va a pedir cuenta a esos hijos. A esos hijos nunca les va bien en la vida, nunca. Que el papá, dice la palabra de Dios, aunque chochee su papá, no le faltes el respeto, respeta a su papá. Y es que el papá dice A y el hijo dice B. Y si mi papá dice algo, yo le llevo la contraria. Y si mi papá me hace esto, yo le llevo la contraria. Eso está muy mal. Aquí esta caja la puse yo y mi papá no me la mueve. Aquí esto lo busqué yo, mi papá no me lo mueve. Eso está mal. La autoridad del papá y de la mamá se respeta. Y tenemos muchos hijos desobedientes que no respetan la autoridad. Y eso sí es un pecado muy grave, pecado mortal. No respetar al papá y a la mamá, tanto que papá y mamá se cansan y se quieren ir de la casa y se quieren apartar por el irrespeto de los hijos, por el irrespeto de los nietos, por el irrespeto de todos. No quieren obedecer la autoridad. Y esos terminan en la cárcel. Y esos terminan allá. El papá le decía al muchacho, cállate, no se cayó. ¿Quiere ir a la comisaría? No, no se cayó, se lo llevaron preso, detenido. Termina mal. Al hijo desobediente le va mal. Muy mal. 5 datos, 5 pasos para ejercer, hablar con autoridad sin necesidad de pegar, de golpear, de maltratar. Escuchen con atención. Y no como los escriba. Habla con autoridad y no como los escriba. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo. El hombre no estaba bien, el hombre estaba perturbado por el diablo. El hombre estaba perturbado por el chamuco, por el que te conté. Un espíritu inmundo lo estaba perturbando. Una persona desobediente, grosera, que respeta la autoridad, es una persona igualita. Y tanto que se puso a gritar. Para usted faltarle respeto a la autoridad de su papá y de su mamá, para usted desobedecer a su papá y a su mamá, se altera, le grita y es capaz de irrespetarle. Aunque sea su papá, aunque sea su mamá, a él le levanta la voz. ¿Conocen algún hijo así? ¿Conocen alguna hija así grosera o algún hijo grosero que irrespeta la autoridad de su papá o de su mamá? ¿O conocen algún empleado que es capaz de gritarle al jefe, aún sabiendo que lo pueden despedir, aún sabiendo lo que le puede pasar? Yo conozco muchos. ¿Conocen algún feligrés que es así de grosero que hasta la voz le levanta al sacerdote? Conozco bastante de esa manera. Conozco bastante de esa forma. La autoridad debemos respetar, y cuando usted va a respetar la autoridad, el primer dato, el primer paso es gritar, es insultar, y eso no está bien, eso no es de Dios. Se puso a gritar. La autoridad no se gana con gritos. Los gritos no son señal de autoridad. ¿Qué es lo que busca el demonio? Los gritos.
Una persona que ejerza su autoridad con gritos, ese no es cristiano, ese está poseído por el demonio. Una persona que venga a gritonetear, a tratar mal, el cura que grita a los fieles, el papá que grita a los hijos que gritan al papá, el jefe que grita a los empleados, la persona que grita a la otra y cree que por los gritos es autoritario, eso está muy mal. El grito también se manifiesta cuando usted es un gobernante y como el pueblo no lo quiere y no lo es, eso sacan las armas. Grita, yo sí tengo fuerza, yo sí tengo poder, yo puedo contra ustedes. Hay muchos que están gritando, usted no me va a hacer caso, sacan el arma y le dan el tiro al otro. Usted no me va a hacer caso, entonces lo voy a meter preso. Que andan gritando para decir, yo sí tengo autoridad y conmigo nadie se mete. Eso no es autoridad. La autoridad, primero, no se ejerce con gritos. No se ejerce con violencia. Escuchen. ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé que eres el Santo de Dios. Aunque el demonio tenía loco, aquel lo tenía poseído, aquel hombre, el segundo dato es que reconoció a que Cristo era el Santo. ¿Reconoció? Entonces ya vamos entrando. El primer dato, no gritar. La autoridad no se ejerce con grito. El segundo dato, la persona puede reconocer, aunque esté muy grosera, muy altanera, que Cristo es santo. Entonces, la autoridad se va ejerciendo con la persona de Jesucristo. Cuando usted quiera hablarle a alguien con autoridad, háblele con la persona de Cristo. Mire, yo me acuerdo mucho de cuando era pequeño, cuando nos portábamos mal. Y uno de los castigos que teníamos era, lo voy a llevar a la casa del abuelo para que le dé una charla. Ese era uno de los castigos de mi mamá. Bueno, hace unos días colocamos un video, no sé si lo vieron, un día con el padre Marcos Galvis visitando a mi abuelo y lo visitamos por allá. Y mi abuelo, ¿sabe cómo nos castigaba? ¿O cómo ejercía la autoridad? Nos sentaba, buscaba la Biblia y ponía a leer la Biblia y a explicar la palabra de Dios. Y nos daba aquella charla de 1 hora, de 1:30, de 2 horas. Y nosotros escuchándola. Nos hablaba del santo, pues. Nos hablaba de Cristo. Nos hablaba de la obediencia. La autoridad se ejerce hablando de Cristo. La autoridad no se ejerce hablando de otra pamplinada, de otra cosa, no. Y muchos padres de familia creen que la autoridad se ejerce llevando a los niños por allá para el psicólogo, para el psiquiatra, para un yo no sé qué. Póngase usted mismo a hablarle a su hijo de Cristo. Póngase usted mismo a hablarle a su hijo de Dios. Aunque se canse, aunque se aburra, aunque no le guste. Así se ejerce la autoridad. El demonio pudo reconocer que Cristo era el santo. Cuando usted quiera ejercer la autoridad, tiene que mostrarle a las personas que Cristo es el santo, que Cristo es el Señor. Debe hacerlo. Escuchen, el demonio, el endemoniado, el poseído se puso a gritar. Ya vienes, ya sé que eres el santo de Dios. Ha venido a acabar con nosotros. Oigan, Jesús le ordenó, cállate y sal de él. El espíritu, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, se fue. Jesús le ordenó. Para que haya autoridad en una familia, en un hogar, en una empresa, Jesús debe dar la orden. La voz de Jesús debe oírse, debe escucharse. En español, mejor dicho y mejor explicado. Si usted es papá y quiere que sus hijos le hagan caso, usa, busca, habla lo que Cristo habló. Diga lo que Cristo dijo. Corrige a tus hijos con la palabra de Dios. Jesús fue el que ordenó, cállate y sal de él. La autoridad se ejerce con la palabra de Dios. La autoridad se ejerce
con la palabra de Cristo. Cállate y sal de él. Cállate y sal de él. Así se ejerce la autoridad. La autoridad no se ejerce solamente con palabras tuyas, con gritos, con una correa, con un palo, con una chancla. No. O porque yo tengo fuerza, yo tengo seguridad, yo tengo ejército, tengo guardia, tengo... No. La autoridad se ejerce con la palabra de Jesucristo. Esa es la palabra que tiene poder. Es lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetra hasta lo profundo del alma, a los tuétanos va. La autoridad que hasta ahora tú has ejercido ha sido con palabras tuyas y no ha sido con la palabra de Dios. La autoridad que hasta ahora has ejercido ha sido lo que se te ha venido a la mente y no es lo que Dios te ha mandado en tu palabra. Por eso debe leer la Biblia. Miren, yo he experimentado que la palabra de Dios tiene tanto poder que nadie se atreva a meterla. Yo ahorita estoy amenazado, estoy siendo buscado por la predicación del domingo, la segunda misa que hice en Santa Rosa. Pero prediqué con la palabra de Dios. Que digan lo que digan, que quieran hablar y comentar. Si quieren, mire la misa, busca en YouTube, misa de hoy, Padre Marcos Galvis. Ahí está la misa del domingo. Y en la misa del domingo agarré 3 horas para preparar una hora de oración para poder hablar con autoridad. Y di el evangelio y di la predicación de la misa con la palabra de Dios. Y hasta ahora dicen, hablan y comentan y están estudiando la homilía y lo hice con la palabra de Dios. Y así hablo yo, con la palabra de Dios, con capítulos y con versículos. Y he tenido la dicha de poder ver cómo se han convertido borrachos, se han convertido brujos, se han convertido protestantes, hermanos que vivían en concubinato se han casado, personas que no habían hecho la primera comunión la han hecho, personas que no se habían bautizado se han bautizado, personas que no venían a misa han vuelto a la iglesia. Políticos también están escuchando la palabra de Dios. Personas que han escuchado la palabra de Dios y han visto cuánta autoridad tiene y han regresado a los caminos de Dios. De esa manera debemos hablar. Ustedes quieren ejercer autoridad, no se ponga a decir sus palabras, predica la palabra de Dios. Ustedes quieren ejercer la autoridad, no se pongan a ejercer lo que usted quiera, lo que a usted le parece. Predica la palabra de Dios. Los santos han tenido autoridad, los papas tienen autoridad, los obispos tienen autoridad, los sacerdotes tenemos autoridad porque predicamos la palabra de Dios. Perdemos la autoridad cuando dejamos de hablar de Dios, cuando dejamos de predicar la palabra de Dios. Luego, escuchen, el espíritu inmundo sacudiendo al hombre con violencia y dando a un alarido salió de él. Que esa palabra estremece a la persona. Esa palabra sacude a la persona. Aquel hombre sacudió, aquel hombre dio gritos, pero el diablo se fue. Cuando la palabra de Dios se predica, deben haber esos alaridos, deben existir esos gritos, deben haber personas que estaban molestas. El domingo que estaba yo predicando la palabra de Dios, la gente estaba molesta, había gente molesta. Había gente moviendo la boca, había gente llevando la contraria, había gente haciendo grosería con los dedos, había gente molesta. Eso es lo que hace el diablo, que la gente se moleste cuando usted le habla con la palabra de Dios, con autoridad. Al diablo no le gusta, pero el diablo de que se va, se va. El diablo de que se marcha, se marcha. El diablo de que se aleja, se aleja. Hagan la prueba y te darás cuenta que la autoridad, cuando se ejerce con la palabra de Dios, hace que las personas se estremezcan, hace que las personas se molesten, hacen que las personas se vuelvan delicaditas. Pero de ahí a que hagan caso, hay muy poquito espacio. De ahí viene la autoridad. Dice la palabra de Dios que el diablo estremece a aquel que con palabra de Dios se habla. Que el diablo sacude a aquel cuando es corregido con la palabra de Cristo. Sí. Lo he experimentado, lo he visto, lo he vivido y lo seguiré viviendo. Sí, Señor. Oigan, y termina el evangelio. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen.
y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. La persona que habla con autoridad deja sorprendida a las otras. La persona que habla con la palabra de Cristo es digna de admirar. Por eso un sacerdote cuando predica debe hacerlo con palabras de Dios. Cuando exhorta a un pueblo debe hacerlo con citas bíblicas, capítulos y versículos. Un cristiano cuando esté hablando de las cosas de Dios debe hacerlo con la Biblia en la mano. Debe hacerlo convencido de lo que está diciendo. Un cristiano cuando esté hablando de la palabra de Dios, cuando esté en un púlpito predicando, si quiere causar efecto positivo en la gente, debe hacerlo con la palabra de Dios. No son las homilías momentos para que el Padre hable cualquier pamplinada, cualquier tontería. No son momentos las homilías para que el Padre diga lo que se le venga a la mente y ya. No, Señor. Es para que la prepare, para que predique palabra de Dios. Todos quedaron estupefactos. Y todos estaban admirados. Y todos estaban sorprendidos. Porque Cristo ejercía autoridad con la palabra. Y no con gritos y no con insultos como hacían los fariseos, los saduceos, los escribas. Que esta palabra de Dios nos ayude a comprender que la autoridad que debemos ejercer no la debemos ejercer a través de gritos, de insultos, de malos tratos, que debemos ejercerla con la palabra de Cristo, con el poder que Cristo tiene en su palabra. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis.